Antes de iniciar la clase propiamente dicha, quisiera hacer una aclaración y al mismo tiempo responder una pregunta. La semana pasada se dijo una declaración muy rápidamente que pudo haber sido mal entendida y pienso que es bueno hacer una aclaración, y fue con respecto al uso de la apologética dentro de la fe cristiana. Nosotros decíamos, si lo recordarán, que la palabra de Dios se defiende a ella sola y que es inútil tratar de convencer con argumentos a un inconverso de que la palabra es palabra de Dios usando cierto tipo de argumentación apologética. Ahora bien, yo no quería decir, y es lo que deseo aclarar en esta mañana, que la apologética no tiene ningún lugar en la alimentación de la fe o aún en la predicación de la palabra a un inconverso. Dice la Escritura que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero hermanos, tenemos que saber que no son esos argumentos los que finalmente convencerán al individuo de que la Biblia es la palabra de Dios. Dios tiene que hacer una obra de iluminación en el corazón de esa persona, y el instrumento que Dios ha de usar no es el libro de Josh McDowell, es el Evangelio. Eso fue lo que quisimos decir. Dedicar todo un ministerio a polemizar probablemente es una pérdida de tiempo, si lo que queremos lograr es la salvación de los inconversos. La salvación de los pecadores es a través del Evangelio. Y por otro lado, la apologética también tiene su lugar en algún momento cuando vienen y asaltan dudas al corazón de los creyentes, y podemos decir, no, este libro tiene pruebas indubitables de que es un libro especial. Y Dios puede usar eso como uno de los tantos medios de la gracia para poder fortalecer aún más nuestra fe. Pero no querramos, hermanos, traer a un pecador a Cristo con esos argumentos, porque Dios ha prometido bendecir el Evangelio. Habiendo aclarado eso, quisiera ahora responder una pregunta que me dejaron en el buzón de las ofrendas. Pastor, usted dijo que toda la Escritura era inspirada. La pregunta es, ¿las palabras de Coré contra Moisés, por ejemplo, fueron inspiradas? Sí, fueron inspiradas en el sentido de que el Espíritu Santo recogió fielmente la historia de lo sucedido y las palabras pronunciadas por ambas partes. Pero obviamente las palabras de Coré como tales no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El hecho histórico tal como fue recogido por el escritor fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aún las mismas palabras del diablo en ese sentido, en Génesis 3. Cuando Moisés escribe el relato de la caída, encontramos allí al diablo hablándole a Adán y Eva. ¿Fueron inspiradas las palabras que el diablo pronunció? Por supuesto que no. Pero fue inspirado Moisés al registrar en la Escritura las palabras que el diablo pronunció. Sí fue inspirado. Entonces, las palabras de Coré no fueron inspiradas, pero las de Moisés, que escribió el relato, sí lo fueron. Y así podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Job. Los amigos de Job dijeron muchas cosas que no eran ciertas y Dios tuvo que reprenderlos al final del libro. Pero el que escribió el libro de Job fue inspirado por el Espíritu de Dios y recogió fielmente las palabras que están escritas allí, que fueron pronunciadas por Bildad, Zofar y el otro. Bien, habiendo respondido las preguntas, vamos entonces a continuar con el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que trata sobre la Escritura, y si el Señor así lo permite, hoy concluiremos este capítulo. Debo recordar que hasta ahora hemos visto básicamente 4 cosas. En primer lugar, hablamos de la necesidad o del carácter imprescindible de la Escritura. En segundo lugar, hablamos de su identidad, es decir, a qué nos referimos cuando mencionamos las Sagradas Escrituras, y decíamos los 66 libros que componen nuestro canon, 39 del Antiguo Testamento, 27 en el hebreo, 27 en el Nuevo. En tercer lugar, hablamos de la autoridad de la Escritura, y en cuarto lugar, de su suficiencia. Y hoy en la mañana vamos a considerar el resto del capítulo 1 de la Confesión. Y vamos a tratar con el párrafo 7.
acerca de la claridad de la Escritura. El párrafo 7 nos habla de la claridad de la Escritura. Los autores de la confesión dicen lo siguiente: las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Este pasaje era pertinente en la época en que los autores escribieron este párrafo, pero es muy pertinente también al día de hoy. Hay muchas personas que reclaman que la Escritura es muy complicada cuando le predicamos el Evangelio. Y muchas personas, para excusar su incredulidad y su dureza de corazón, dicen: pero Jesús hablaba en parábolas, queriendo decir, en otras palabras, que las cosas que Jesús dijo y pronunció no son fáciles de entender. ¿Cuál es la réplica de los autores de la confesión en este párrafo? Ellos nos dicen tres cosas. En primer lugar, nos dicen que la Biblia en sentido general es clara. Que la Biblia en sentido general es clara. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas cosas que necesitamos saber para ser salvos, aquellas cosas que necesitamos saber para vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios, no son complicadas, son fáciles de entender no solo por los teólogos y eruditos, sino también por aquellas personas que no lo son cuando hacen un uso ordinario de los medios que Dios ha provisto para darnos a conocer la palabra de Dios. La lectura privada, la predicación de la palabra, etcétera. Dios usa esos medios y a través de esos medios aún los niños pueden llegar al conocimiento de Cristo, aún los niños pueden entender la manera en que Dios trabaja, la manera en que Dios opera y cuáles son aquellas cosas que ellos como niños deben hacer y cuáles son aquellas cosas que ellos como niños no deben hacer. La palabra de Dios no es complicada en ese sentido. Vamos a buscar dos textos. Salmos 19:7. El libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Este salmo nos habla de la revelación de Dios. Y recuerden que Dios se ha revelado básicamente de dos maneras, quitando por supuesto la revelación en Jesucristo, que es la más importante, pero Dios se ha revelado básicamente de dos maneras, en la creación y en la Escritura. ¿Cómo denominamos la revelación de Dios en la creación? ¿Cómo le hemos llamado en esta clase? Hermano, la revelación general de Dios. Romanos 1:18 en adelante dice que las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, etcétera, por medio de las cosas hechas. Y la otra revelación es la que tenemos en la Escritura. ¿Cómo le hemos llamado a esa revelación que tenemos en la Escritura? Hermano Fausto. Revelación divina o revelación especial. Revelación general en la creación. Revelación especial en la Escritura. El Salmo 19 nos habla de ambas revelaciones. En los versículos 1 al 6 nos habla de la revelación general, en los versículos 7 en adelante nos habla de la revelación especial, de la ley de Jehová. ¿Y qué nos dice el salmista en el versículo 7 acerca de la ley de Jehová? Nos dice en primer lugar que la ley de Jehová es perfecta, y ese término en hebreo significa es completa, es suficiente, no le falta nada, y por esa razón tiene todo lo necesario para convertir el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo que aparece aquí en hebreo significa tener una puerta abierta. Es ese tipo de persona que todo se lo traga fácilmente.
que si usted le dice que las vacas vuelan, él mira con un poco de recelo al cielo. En inglés hay un término para describir esta persona que penosamente no tenemos uno en español igual, pero muchos aquí saben inglés. Es el término naif. Es una persona que todo se lo traga fácilmente. Dice que la escritura tiene la capacidad de hacer sabio al simple, de hacer sabio al sencillo. Un campesino que cree en Dios y que conoce la voluntad de Dios en sentido general revelada en las Escrituras, es más sabio que Darwin, es más sabio que mucha gente, porque ese hombre sabe quién lo hizo y para qué está aquí. Y un hombre que sabe quién lo hizo y para qué está aquí es más sabio que uno inteligente que no lo sabe. La Escritura hace sabio al simple. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un erudito para comprender esas cosas contenidas en la palabra de Dios. Otro texto, Salmo 119, versículo 130. De hecho, en el estudio de esta noche, en cómo moldear el carácter de nuestros hijos, vamos a hablar un poco más extensamente de esto. Dice el Señor en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahí la importancia de la predicación expositiva, de la palabra de Dios. Hace entender a los simples, es una luz para ellos. Sin embargo, eso no es todo lo que los autores de la confesión nos dicen en este párrafo. Recuerden, lo primero es que la Biblia en sentido general es clara. Segundo, también nos dicen que no es igualmente clara en todas sus partes. No es igualmente clara en todas sus partes. Dicen ellos, las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras. Un texto para probarlo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el 15 para poder tomar la idea. Dice el apóstol Pedro aquí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí? Como hemos dicho en otras ocasiones, que en los escritos de Pablo hay aguas en los que puede nadar un niño, hay otras en los que se puede ahogar un buzo, un experto. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Hermanos, no es lo mismo leer un salmo que leer el libro de Apocalipsis, o leer el libro de Ezequiel. No es lo mismo, no son iguales todas las partes de las Escrituras. Y tercero, en tercer lugar, nos dicen los autores que tampoco son igualmente claras para todos. Tampoco son igualmente claras para todos. Dice aquí, párrafo 1 al principio, párrafo 7 al principio, dice, no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. ¿Qué significa eso? Que hay personas a quienes Dios le ha dado más capacidad de profundizar que a otros. Hay personas que tienen la capacidad de llegar más profundamente en su exégesis de la palabra de Dios. De hecho, podemos decir que es parte del don que Dios da a los predicadores, la capacidad de poder llegar más profundamente en el conocimiento de las Escrituras, precisamente para que pueda ayudar a los hermanos en aquellas cosas que no son igualmente claras para todos. Y estas personas pueden acomodar escritura con escritura, y luego cuando uno escucha la predicación de la palabra de Dios, uno dice, ¿cuántas veces leí yo ese pasaje y no lo pude entender?
Y no es que uno acepta sencillamente lo que el predicador ha dicho, es que el predicador lo ha ayudado a uno a poder verlo con claridad. Y uno lo ve y dice, ahora lo entiendo. Y veo claramente la implicación del pasaje, pero antes no podía entenderlo. Aún los mismos predicadores muchas veces se enfrentan a un texto y tienen que buscar comentarios. Y tienen que buscar aquí y allí, porque de primera intención no lo entendemos. Aunque debo dar una advertencia aquí, hermanos, no es una buena costumbre llegar a un texto oscuro y de inmediato buscar un comentario. Eso no es una buena costumbre. Lo mejor es que nos postremos en oración delante de Dios y pidamos a Dios que nos dé luz. Que nos dé luz, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender lo que el Espíritu Santo ha escrito aquí. Recuerden que el autor sagrado de las Escrituras mora en nuestros corazones. Y por lo tanto podemos acudir a Él pidiendo entendimiento. Ahora, ¿qué sucede si luego de haber meditado y orado no tenemos entendimiento de esas cosas? Bueno, en ese caso debemos recordar que ese mismo Espíritu Santo ha dado maestros a la iglesia y ha dado maestros porque necesitamos ser enseñados. En Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que el mismo Cristo ha dado a la iglesia apóstoles y profetas que pusieron el fundamento de la revelación divina, pero también ha dado evangelistas y ha dado pastores, maestros. ¿Para qué? Para que enseñen a los santos, para que equipen a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es uno de los requisitos que da el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 acerca de los pastores? Dicen que deben ser aptos para enseñar. Aunque ese término es ambiguo en el sentido de que puede significar tanto el hecho de que el pastor sea él enseñable, como el hecho de que él sea apto para enseñar, pero pienso que ambas ideas se complementan la una a la otra. Un pastor debe ser enseñable, un pastor debe ser apto para enseñar, esa es una de sus funciones. Bien, hermanos, habiendo aclarado esto en el párrafo 7, vamos a ver ahora el párrafo 8. La disponibilidad de las Escrituras. La disponibilidad de las Escrituras. Y en este párrafo, los autores de la confesión nos hablan básicamente de dos cosas que Dios en su providencia ha permitido para que nosotros tengamos disponibles las Escrituras. ¿Cuáles son esas dos cosas? Preservación y traducción. He aquí las dos palabras claves del párrafo 8. Preservación y traducción. Para que nosotros podamos hoy, el 1992, el 20 de septiembre, tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos, Dios ha tenido que hacer dos cosas. Primero, ha tenido que preservar estos escritos a lo largo de los siglos, y en segundo lugar, ha permitido que hombres eruditos traduzcan de los idiomas originales las Escrituras en nuestro propio idioma. Vamos a leer la primera mitad, aquella que tiene que ver con la preservación. Dice: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, o sea, el idioma de Israel. Y el Nuevo Testamento lo es en el griego, que en el tiempo en que fue escrito, el Nuevo Testamento era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. El Antiguo Testamento se escribió mayormente en hebreo. Hay algunos pequeños párrafos y capítulos que fueron escritos en arameo. Hay un versículo en Jeremías escrito en arameo y hay 5 capítulos en Daniel, casi completos, escritos en arameo, pero casi después todo el resto de la escritura fue escrito en hebreo, que era el idioma del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles de esos manuscritos originales, es decir, los que salieron directamente de la pluma de sus autores, ha sido preservado hasta el día de hoy? ¿Cuántos? Es decir, por ejemplo, el libro que escribió Jeremías, el libro que escribió Isaías, el que él escribió con su puño y letra, o Pablo, o Pedro, o Juan, ¿cuáles de esos manuscritos ha sido reservado hasta el día de hoy?
El hermano contesta correctamente, ninguno. Ninguno. Nosotros no tenemos ningún manuscrito original. Lo tenemos en los idiomas originales, es lo que están diciendo los autores. Pero no tenemos el original que fue escrito por Pedro, por Pablo, por Isaías, por Jeremías, por Moisés. No los tenemos. No los tenemos. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces estar nosotros seguros de que este libro que tenemos en la mano es una traducción fiel de lo que aquellos autores escribieron? Ese es el asunto que estamos tratando aquí. ¿Cómo podemos estar seguros si no tenemos los originales que salieron del puño y letra y de la pluma del autor? ¿Cómo podemos saber que estas traducciones son fieles? Bien, vamos a entrar a discutir esto porque esto es importante. En primer lugar, el creer en la preservación de Dios, de los originales, o sea, de la escritura original, tal como Dios la inspiró, es un asunto de fe, en primer lugar. Es un asunto de fe, tenemos que partir por ahí. Hermanos, si Dios se tomó la molestia de inspirar las escrituras, olvídense que Dios se tomaría la molestia de preservarla. Dios no iba a inspirar a 40 autores durante 1500 años para que después venga un gracioso a escribir otra cosa. Dios no iba a permitir eso. Así que en primer lugar es un asunto de fe. Pero también tenemos ciertas pruebas. También tenemos pruebas. Ciertas no, pruebas bastante contundentes. Vamos primero al Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento es de donde menos copias tenemos. O sea, manuscritos en el idioma original, en hebreo. Es del que menos copias tenemos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la más obvia de todos es el tiempo y la destructividad de los materiales que usaron aquellas personas. Estamos hablando de libros que fueron escritos hace cientos y cientos y cientos de años. Y aún las copias que tenemos son antiquísimas. Por esa razón, no fueron muchos manuscritos preservados porque el tiempo sencillamente los destruyó. Segundo, por la cantidad de exilios que los judíos han sufrido a lo largo de su historia. Solamente la ciudad de Jerusalén, entre el año 1800 hasta 1948, ha sido conquistada 47 veces. Solo la ciudad de Jerusalén ha sido conquistada 47 veces en un lapso de 147 años. Como ustedes pueden entender, es difícil preservar nada en una situación histórica tan convulsiva. Tercero, y esa es la que más peso tiene, la reverencia que los judíos tenían hacia su escritura sagrada. ¿Cómo? Sí. La misma reverencia de los judíos hizo que los manuscritos fueran pocos. Porque tan pronto un manuscrito se usaba en la sinagoga y era sustituido por otro, ellos veían que ese manuscrito no debía ser dejado por ahí botado y ellos preferían destruirlo por completo. Y los mismos judíos destruían sus propios manuscritos para que no se hiciera ningún acto de irreverencia con respecto a ellos. Tenían en tan alta reverencia a la escritura que destruían el manuscrito viejo cuando se hacía una copia nueva. Pregunta: ¿y qué seguridad tenemos entonces de que alguien no cambió lo que dice el Antiguo Testamento? De que pasando de copia en copia, de copia en copia, eso no fue dañado o transformado. Bueno, tenemos varios argumentos a favor. En primer lugar, el número tan pequeño de variantes existentes entre las copias que tenemos hoy a la mano es tan mínimo que prácticamente no debemos ni siquiera tomarlo en consideración. O sea, hay copias, por ejemplo, tenemos el Códice de Leningrado de los profetas, ese está en Rusia, pero tenemos el babilónico que está en Palestina, en dos sitios completamente diferentes. Uno se encontró en Rusia, el otro se encontró en Palestina. Y comparando dos manuscritos tan lejanos el uno del otro, el número de variantes que hay es tan mínimo que ni siquiera se puede tomar en consideración. Segundo argumento, la reverencia que los judíos tenían por la Biblia
contribuyó a que los errores del copista sean mínimos y a veces inexistentes. Permítanme leerles, hermano, cómo copiaban los judíos sus manuscritos. O sea, ellos tomaban el Antiguo Testamento entero, los escribas, y los copiaban de un manuscrito a otro. Miren todo lo que ellos hacían. Un rollo para la sinagoga debía ser escrito en las pieles de animales limpios. 2. Preparado para el uso particular de la sinagoga por un judío. No debía ser usado en otro lugar y no debía ser escrito por un gentil. 3. Debían ser fijados juntos con hilos tomados de animales limpios también. 4. Cada piel debe contener un cierto número de columnas iguales a través de todo el códice. Ellos contaban la columna, las columnas que había en el manuscrito y tenían que coincidir el mismo número de columnas. 5. El largo de cada columna no se debía extender sobre 48 líneas mínimas o más de 60 y la anchura debe consistir en 13 letras. 6. La copia entera debía ser rayada primero. Si 3 letras eran escritas fuera de línea, ya el libro entero no tenía valor. Ellos rayaban, y si una letra estaba fuera de línea, hermano, estamos hablando de un libro que duraba mucho tiempo escribirlo. Si una letra estaba fuera de línea, descartaban el libro como que no tenía valor. 7. La tinta debía ser negra, ni roja ni verde o de cualquier otro color, negra. Y debía ser preparado de acuerdo con una fórmula específica que los judíos conocían. 8. Una copia auténtica debe ser el modelo de la cual el que transcribe no puede desviarse en lo más mínimo. 9. Ninguna palabra o letra, ni aun una yod, que era la letra más pequeñita, es una pequeña coma del alfabeto hebreo, debe ser escrita de memoria. El escriba no podía confiar que él ha escrito ese texto tantas veces, no, él debía mirar el texto y copiar, mirar el texto y copiar, hasta que terminara. Ni una yod podía ser escrita de memoria, sin haber visto el escriba el códice que está delante de él. 10. Debe dejar el espacio de un cabello o de un hilo entre cada consonante. Porque recuerden que el Antiguo Testamento hebreo solo tenía consonantes. Bueno, recuerden no, para algunos era algo nuevo. El Antiguo Testamento hebreo solo tenía consonantes. Luego por ahí, por el siglo VII después de Cristo, los masoretas inventaron un sistema de vocales. El texto que nosotros tenemos hoy es el masorético, que fue traducido de aquel que tenía las vocales. 11. Entre cada nuevo parashá o sección, el ancho de 9 consonantes. O sea, entre consonante y consonante, el ancho de un hilo o de un cabello. Entre párrafo y párrafo, el ancho de 9 consonantes. 12. Entre libro y libro debían dejar 3 líneas. 13. El quinto libro de Moisés debe terminar exactamente con una línea. Ellos lo tenían todo tan calculado que ellos sabían que Deuteronomio terminaba con una línea. Y así debían terminar todos los códices. Si no terminaba así, rechazaban el libro. Le iba a pasar como aquel hombre de San Juan de la Maguana, que le llevaron una maquinilla a un sargento para arreglársela, y dijo, oye, por fin encontré que en algo se equivocaron los americanos porque me sobraron piezas. Y el hombre lo metió preso hasta que encontrara dónde cabían las piezas. Porque a una maquinilla no se supone que le sobren piezas. Aquí se supone que no le sobraba nada. Debía terminar con una línea, si no rechazaban el libro. 14. Aparte de eso, el copista debe sentarse vestido en una indumentaria judía. No podía vestirse como un gentil. 15. Tenía que lavarse el cuerpo completo antes de comenzar. 16. No comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién sumergida en tinta. No podía hacer eso. Eran supersticiosos. 17. Y si un rey se dirigiera a él mientras escribía el nombre de Dios, no debía hacerle caso. Bueno, como ustedes pueden ver, es verdad que hay pocas copias, pero escritas con ese estándar. Otro argumento. Ya hemos dicho 2, el número de variantes tan pequeñas que existe, la reverencia de los judíos. Tercero, la prueba de la arqueología. La prueba de la arqueología ha sido contundente en ese sentido. Innumerables descubrimientos han permitido confirmar la veracidad histórica de los relatos antiguos testamentarios. Y podíamos citar un número que no acabaríamos a las 10 de la mañana hoy. De cosas que los críticos decían, eso nunca ha existido, la historia nunca lo ha comprobado, y luego se ha descubierto que lo que el Antiguo Testamento decía
era verdad. Cuarto, evidencias de la Septuaginta. Recuerden que nosotros tenemos pocas copias hebreas, pero tenemos el Antiguo Testamento escrito completamente en griego, la versión de la Septuaginta, y podemos comparar una versión y otra. Pero quinto, la prueba más contundente de todas es la de los rollos del Mar Muerto. Las de los rollos del Mar Muerto. Hermanos, en el año 1947, específicamente en el mes de marzo, se hizo el descubrimiento más grande que se ha podido hacer en el sentido de la confirmación de las Sagradas Escrituras. Un pastorcito llamado Mohamed bueno, ahora no me acuerdo, se llamaba Mohamed. Se le perdió una oveja por ahí por los lados de Jericó, y buscando la oveja encontró una cueva en Qumran, cerca del Mar Muerto. El muchachito ve la tinaja y ve que dentro de la tinaja hay unos rollos, unos papeles. Él saca alguno de los papeles que está allí, se lo lleva a un zapatero, el zapatero se lo lleva al obispo del pueblo, el obispo del pueblo ve lo que está escrito y se da cuenta que ciertamente se trataban de rollos muy antiguos. El obispo lo llevó a Nueva York, allá lo examinaron y resultó ser manuscritos del Antiguo Testamento que fueron escritos mayormente en hebreos por una comunidad de esenios que vivió entre el siglo IV y siglo II antes de Cristo. ¿Por qué ese descubrimiento fue importante? Porque estamos hablando aquí de manuscritos que están tan lejos del nuestro de más de 2000 años. O sea que si hubo variantes era muy fácil de comprobar. Solo había que ver el Antiguo Testamento de Qumran, compararlo con el nuestro y ver si en verdad hubo variaciones. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron, hermanos? Que es asombrosa la forma en que Dios preservó su texto sagrado. Hermanos, nosotros podemos confiar en que lo que dice aquí es básicamente lo que Dios inspiró y lo que Dios quiso que dijera. Dios se encargó de preservar las Escrituras. Más adelante comenzaron a buscar en Qumran y encontraron 11 cuevas más llenas de manuscritos, llenas de comentarios del Antiguo Testamento, llenas de comentarios, 11 cuevas completas, todos escritos por lo menos en el siglo II antes de Cristo. Están todos los libros, creo que menos el libro de Esther. Después están todos los libros del Antiguo Testamento. Cualquier duda ahora ya es fácil de comprobar. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento es mucho más fácil el asunto, porque del Nuevo Testamento tenemos unas 500,000 copias. Del Nuevo Testamento tenemos unas 500,000 copias a la mano. Es decir, que si hay una variante en un texto, en una copia, sencillamente hay que confirmarla con las 499,000 restantes, a ver cuál fue que se equivocó. Y en ese sentido, el texto del Nuevo Testamento todavía es mucho más fácil de defender, porque no existe en el mundo entero ningún libro antiguo que tenga tantas copias como la que tenemos en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer y decir la República de Platón. Hermanos, son tantas las variantes y tan pocos los manuscritos y tan lejos del original de la República de Platón que hoy día los eruditos se preguntan si realmente Platón escribió la República. Pero eso no es así con el Nuevo Testamento, ni tampoco es así con el Antiguo Testamento. Eso en cuanto a la preservación. ¿Y qué con respecto a la traducción? Vamos a leer la segunda parte del párrafo 7. Del párrafo 8, perdón. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho de poseer las Escrituras y tiene gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todo, puedan adorarle de una manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Hermanos, qué tragedia sería si la Escritura no se hubiese traducido a nuestra lengua. ¿Quién podría hacer un devocional en hebreo y en griego?
Sin embargo, Dios en su amor no solamente ha preservado las Sagradas Escrituras, Dios en su amor ha movido hombres y los ha capacitado para que puedan traducir la Biblia al idioma del pueblo, al inglés, al francés, al español, etc. Y noten cuál es la razón que los autores dan. Dicen, estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, primera razón. Segundo, el cual tiene derecho de poseer las Escrituras. Hermanos, el pueblo tiene derecho a tener las Escrituras en su propio idioma. ¿Para qué? Para que sean como los bereanos, que consultaban en la Escritura todo lo que veían, a ver si lo que el predicador estaba diciendo era o no así. Tercero, por el interés que se supone que el pueblo de Dios tiene en las Escrituras, una persona que no tenga interés en la Escritura, habría que cuestionarse si pertenece al pueblo de Dios. Cuarto, por el mandamiento que Dios ha dado de leer y escudriñarlas en el temor de Dios. Por esas 4 razones, se sigue que debe ser traducida al idioma vulgar, es decir, no a un idioma de malas palabras, sino al idioma del pueblo. Al idioma del pueblo, del vulgo, para que cualquier persona pueda leer en su propio idioma la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios por haber inspirado hombres, pero debemos dar gracias a Dios por haber usado a otros para traducir en nuestra lengua lo que esos hombres escribieron. Como hemos dicho en otras ocasiones, el que nosotros podamos tener hoy este libro en nuestras manos ha costado mucha sangre de muchas personas. La Santa Inquisición mató miles y miles de personas por el único delito de haber querido dar la palabra de Dios al pueblo español. Ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo que hizo un famoso traductor con un nombre no muy famoso, Juan Pérez se llamaba. Tradujo el Nuevo Testamento antes que Reina Valera tradujera la escritura que tenemos hoy en nuestras manos. Y Julianillo Hernández, un señor chiquitico, pero grande en fe, introducía esas versiones de Juan Pérez a España en toneles de vino con doble fondo, de contrabando, para que la Santa Inquisición no lo matara. Finalmente murió quemado en la hoguera, alentando a los otros mártires para que sufrieran con gozo por Cristo. Julianillo Hernández introdujo alguno de esos manuscritos, alguno de esos Nuevos Testamentos en un convento en San Isidoro, y en ese convento de San Isidoro había 2 frailes que abrazaron la fe cristiana, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cuando la Santa Inquisición se enteró de que San Isidoro estaba predicando la palabra de Dios, inmediatamente mandaron un ejército. Cipriano de Valera y Casiodoro tuvieron que salir huyendo del convento, se pasaron años huyendo por toda España. Casiodoro con los manuscritos se me fue el nombre ahora, increíble. Sí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina se pasó 12 años, hermanos, huyendo por toda Europa. En una ocasión tuvo que huir disfrazado de mujer en un barco de marineros porque le habían puesto precio a su cabeza. 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos para poder traducir la Biblia al idioma español. Y luego que lo tradujo Cipriano de Valera se pasó 20 años revisando la traducción. 32 largos años costó, y de mucha persecución, para que nosotros podamos hoy tener la Biblia en nuestro idioma. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios va a mirar con buenos ojos a una persona que profesa ser cristiano y tiene este libro en poco? No, Dios no lo va a ver con buenos ojos. Hermanos, este libro costó mucha sangre, mucha sangre, para que nosotros podamos hoy leer la Escritura en nuestro propio idioma. Decía Menéndez y Pelayo, ese famoso escritor católico romano, más papista que el propio Papa, que si bien es cierto que Casiodoro de Reina fue un gran hereje, asimismo debemos decir que fue un gran traductor. Un gran traductor. Hermanos, la versión Reina Valera es una versión excelente desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Gracias a Dios que movió a estas personas para que nosotros hoy podamos leer las Sagradas Escrituras en nuestro idioma. Finalmente, hermanos, el tiempo se nos está yendo, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver ahora su carácter conclusivo o concluyente. Su carácter concluyente. Párrafos 9 y 10.
La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cualquiera cuyo significado no es múltiple sino uno solo, cada pasaje de la Escritura significa una sola cosa, no 50. Este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. En otras palabras, la Escritura es conclusiva en cuanto a la interpretación de ella misma. Si queremos saber cuál es la interpretación correcta de un pasaje, ¿qué debemos hacer? Comparar la Escritura con otra Escritura. Hay textos que son oscuros, como hemos dicho, pero hay otros que son más claros, y podemos comparar los oscuros con los claros. Mateo capítulo 16, versículo 17, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? La Iglesia Católica dice Pedro y el papado. Nosotros los cristianos decimos la declaración que dio Pedro de que Jesús es el Cristo. ¿Cuál de los dos tenemos razón? Alguien puede decir, hermano, el texto es oscuro. Es verdad, puede ser oscuro el texto, pero hay otros que son muy claros. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4? Que Cristo es la roca. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20? Que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Más aún, ¿qué dice el mismo Pedro en 1 de Pedro capítulo 2? Vamos a ver. ¿Qué nos dice el mismo Pedro? Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Dice Pedro, Cristo es la piedra angular. ¿Cómo debemos interpretar Mateo 16, 17? A través de todos los otros textos que están en la Escritura. Y el párrafo 10 nos dice que también la Escritura es concluyente en cuanto a cualquier discusión doctrinal o religiosa. Dice el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado